meditaba en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y la verdad que nadie es exento a lo que vivimos, a lo que vemos, ¿no? En televisión, en los informativos, porque tampoco podemos encerrarnos en una burbuja y no tener por ahí noción de lo que sucede, siempre estamos viendo noticias. Y la verdad que, para ser realistas, el mundo y todo lo que está sucediendo, la verdad que es pésimo. De hecho, la palabra lo dice, que cada vez vamos a ir de mal en peor. Entonces pensaba, ¿no?, en todo esto, la economía, las miserias, enfermedades, aún el hombre, cómo se ha distorsionado todo lo que es género, el aborto, que lo podemos ver, ¿no?, que se ha legalizado, el hombre, cómo se ha distorsionado y cómo va cada vez descendiendo más moralmente, ¿no? En todas las áreas. En la familia ya vemos que cada vez es menos la familia, ya vemos que cada vez hay lugar para otras cosas. Y bueno, pensaba en todo, en el caos, ¿no?, que vivimos y que vemos. Y entonces le preguntaba a Dios, digo, bueno, hay que pelear más que nunca. Nosotros, hijos de Dios, las que somos mamás y tenemos hijos, no queremos que nuestros hijos se enfrenten a eso, ¿no?, al mundo y a todo lo que pasa. Entonces pensaba yo en eso, de orar, de batallar, de hacer guerra espiritual, de estar cubriéndonos todo el tiempo. Pero vino una palabra de Dios y, o sea, me hizo una pregunta, ¿no? Y entonces me decía, bueno, ¿y cómo estás para pelear? ¿Cómo estás para batallar? Y yo dije, bien, sí, físicamente estás bien. Adentro, ¿cómo estás para batallar? Tu espíritu, ¿cómo estás vos? Entonces, bueno, medio como que me quedé pensando, y todos sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra otra persona, no es que nos vamos a ir a agarrar a las piñas con alguien. Pero yo decía, bueno, físicamente estoy bien para defenderme, pero adentro, y dije, uy, a ver qué hay adentro. Entonces el Señor me seguía preguntando, ¿cuántos rounds durás con esa herida que tenés? Y dije, uy. Entonces, bueno, vino esta pregunta. En estos tiempos, hoy, en esto, con todo lo que vemos, el Señor me preguntaba, ¿qué es más importante o cuál sería la prioridad en estos tiempos que vivimos? ¿Batallar o sanar? Y bueno, me quedé meditando en todo eso. De hecho, le hice la pregunta a un montón de personas y la mayoría me contestó lo mismo, y todos me dijeron sanar, ¿sí? Porque una persona sana puede con todo lo demás. Entonces, bueno, hablando de los últimos tiempos, yo puse como título, elijo sanar. Y con el primer versículo que voy a arrancar, está en Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27. ¿Y por qué elegí este versículo para dar comienzo? Porque justamente, ¿no? Siempre, bueno, muchas veces el pastor hace referencia a que estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Prepararse, ¿sí? Dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y muchas veces hacemos hincapié, cuando leemos este verso, hacemos hincapié, hablamos de una iglesia santa, de una iglesia pura, y muchas veces hacemos hincapié en el pecado, ¿sí? Y yo pensaba en esto, que no solamente el pecado mancha nuestra vida, no solamente el pecado marca nuestras vidas, sino que hay heridas, ¿sí?, que van marcando, heridas que van quedando, manchas, ¿sí?, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, situaciones, aún personas, ¿no?, que pasan por nuestra vida. Entonces abrí como para el otro lado y dije, bueno, no siempre todo es pecado lo que nos mancha, sino también las heridas, ¿sí?, que cada uno va teniendo a lo largo de su vida. Y yo creo que todos acá tenemos algo para sanar. De hecho, estoy segura que todos tenemos algo para sanar.
Porque cuando hablamos cuando digo de que estoy segura, hablamos de, conocemos, ¿no? Que hemos heredado una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero también hemos heredado cosas que están en nuestra alma, que ya lo heredamos también, que no solamente heredamos el pecado, sino que heredamos también cosas en nuestra alma que nos han dañado, que de hecho lo tenemos, y yo le voy a mostrar ahora. Vaya por favor al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Puede remarcar esta palabra, se escondieron, de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Puede remarcar también esa palabra. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Puede remarcar también esa palabra, engañar. Me engañó y comí. Y por eso yo le decía que estoy segura que tenemos algo para sanar, que tenemos algo para despojarnos, algo que traemos por herencia también, no solamente el pecado, sino que traemos la vergüenza, porque si usted remarcó, dice, se escondieron. ¿Uno cuándo se esconde? ¿Cuándo se esconde de algo o de alguien? Cuando hay vergüenza. Dice que tuvo miedo, dice que fue engañado. Y le voy a leer otro versículo donde habla de otra cosa que también hemos heredado. En Génesis 3, 16, 17, dice la palabra de Dios, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor, puede remarcar la palabra dolor, y darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra y por tu causa, con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. Y yo remarcaba estas palabras, ¿no? Vergüenza, miedo, engaño, dolor. Fíjese que no solamente al hombre le dijo que iba a padecer, que iba a sentir dolor, sino que a la mujer también. Y quiero hablar de la palabra dolor no hace hincapié solamente al dolor físico, ¿sí? No hace hincapié solamente al dolor físico, sino que cuando las mujeres vamos a parir, ¿sí? No solamente sentimos dolor ahí en nuestro cuerpo, sino que hay otras sensaciones que provocan justamente ese miedo, ese dolor, esa vergüenza. El hombre, yo creo que el hombre, bueno, no sé mucho de esa área, pero hay cosas que provocan dolor, ¿sí? Y ¿sabe qué? Estos son espíritus, ¿sí? Que están alojados en nuestra alma, que nos marcan, que nos dañan, que nos hacen doler, que nos duelen, que están ahí. Y ¿sabe qué? Tenemos que buscar sanar, tenemos que buscar sacarlos, porque si no, son espíritus que van atrayendo, son como un imán, ¿sí? ¿Y por qué le digo esto? Dígame, ¿usted cuántas veces ha sentido vergüenza por algo o por alguien? No ha sido una sola vez, ha sido un montón de veces. ¿Cuándo usted ha tenido miedo? Un montón de veces, ¿o no? ¿Cuántas veces por ahí escuchamos de personas que dicen salgo de una y me meto en otra? Me pasó esto, es como toda una cadena, ¿no? Entonces por eso comparto esta palabra para que cada uno vaya, que el Espíritu Santo vaya ministrando, ¿no? Y trayendo a su mente, trayendo a memoria aquellas cosas que están alojadas en su alma, aquellas cosas que por ahí están siendo muy repetitivas en su vida, ¿sí? Porque esto hay que cortarlo, esto hay que sanarlo,
¿sí? Hay que entregárselo a Dios. ¿Cuántas veces por ahí tenemos una circunstancia, una situación y buscamos una amiga para contarle? Vamos a la mamá y le contamos, vamos a, amigas que tenemos y contamos lo que nos pasa, ¿sí? Y está Dios para sanar eso, está Dios para entregárselo, ¿sí? Hay un dicho muy popular en el mundo que dice que el tiempo cura las heridas. Eso es una mentira del diablo, porque el único que cura las heridas es Dios Padre. Quizás el tiempo tenga algo que ver, ese tiempo va a tener que ver lo que usted se demore en venir a Dios para que lo sane, ¿sí? Pero eso es una mentira. Puede ir a Salmo 100, no lo busque porque está en Dios habla hoy. Salmo 147:3. Dice la palabra de Dios: Él sana a los que tienen roto el corazón, les venda las heridas, ¿sí? Por eso digo que solo Dios sana, ¿sí? Solo Dios tiene el poder para hacerlo. La verdad que no tenía pensado compartir parte de mi testimonio. Para el que no sabe, Bruno, el que anda por ahí, mi niño chico, cuando estuve embarazada, Bruno es gemelo con otro varón. Eran gemelos y Bruno nació bien y el otro bebé no nació sin vida. Nos enteramos ese mismo día, en el momento del parto, en el momento de la cesárea, nos enteramos de todo eso. Y la verdad que es algo que no tiene explicación. Yo no puedo contar esto con mis palabras porque es algo que vivimos como papás con Germán. Fue algo que la verdad no lo esperábamos, no estaba en nuestros planes. Era todo para dos. Y encontrarnos con esta situación, la verdad que fue un antes y un después verdaderamente en nuestras vidas. Pero si no hubiésemos dejado que Dios sanara, yo no estaría contando esto ahora, no lo podría compartir, ¿sí? Y es eso lo que Dios busca, es eso lo que Dios busca en nosotros. Yo fue un momento que tuve donde me tiré de panza al piso llorando y dije: ¿qué más querés de mí? Si ya está, ¿qué más querés? Se lo reprochaba de hecho a Dios, porque yo creo que una mamá que pierde un hijo es medio, y algo que ni siquiera teníamos, no, ni siquiera lo sabíamos, ni siquiera yo lo sentía, nada. Y fue ahí cuando Dios comenzó a sanar, fue ahí cuando Dios comenzó a moverse, ¿no?, a nuestro favor. Fue ahí cuando yo sentí y dije: esta era la prueba, la vamos pasando. Y ¿sabe qué? El tema fue después, cuando ya volvimos a casa, cuando ya empezamos a salir a hacer nuestra vida diaria, toda la gente que nos había visto, toda la gente que ya sabía que eran gemelos, a dar explicaciones, ¿no?, por el otro niño, qué había pasado, porque todo el mundo preguntaba. Entonces, y yo llegaba a mi casa llorando otra vez y decía: Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Y a veces nosotros tenemos una perspectiva totalmente diferente a Dios. Y Dios me decía: cada vez que lo contás, lo sanás. No te enojes conmigo. Cada persona que se acerque y te lo pregunta es para que vos lo saques, lo hables, lo comentes. Cada vez que vos hablás, vas sanando. Y fue así. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted venga a Dios, que usted hable con Dios, que usted le cuente lo que tiene, lo que lo hiere, lo que lo duele, eso que lo está ahí carcomiendo todo el tiempo. Y cuéntele a Dios todas las veces que sean necesarias. Todas las veces que sean necesarias, cada vez que usted lo cuente, va a ir sanando, va a ir sanando, va a ir sacando, ¿sí? ¿Quién quiere ser parte de la iglesia, de la novia de Dios? ¿Quién quiere ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada? Tenemos que estar sanos, porque, ¿sabe qué? Mira, hay algo muy importante. Ese sería como el punto 1, ¿sí? Sanar para poder ser parte de la iglesia de Cristo. Y el punto 2, la verdad que esto me pareció, fue lo más fuerte que a mí me tocó. Porque ¿sabe qué? Todo lo que nosotros podemos llegar a sentir, todo eso que nosotros tenemos lugar en nuestra vida, que nos daña, que nos carcome, todo eso Jesús ya lo pagó en la cruz. Jesús no solamente pasó y pagó, a veces vemos a Jesús, ¿no?, todo lastimado, latigado, con sangre, y pensamos el dolor del cuerpo, porque obviamente fue mutilado, y pensamos el dolor del cuerpo, pero no pensamos en el dolor adentro.
Vaya, fíjese en Isaías 53, versículo del 3 al 7, dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y lo estimamos, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mire todo lo que padeció Jesús. No solamente el cuerpo, no solamente lo que vemos, ¿no? Físicamente, lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino que dice, me impactó mucho esto: varón de dolores. Imagínese que cuando seamos arrebatados y Cristo le diga: ¿todavía estás con esto? Si yo ya lo pasé. ¿Todavía venís con esto que yo ya lo padecí? ¿Todavía venís con ese dolor? ¿Todavía venís con ese desprecio? ¿Cuántos han sido despreciados, rechazados? ¿Cuántos han sido humillados, afligidos? ¿Sí? Y de hecho está bien que lo seamos, pero no lo guardemos. Saquémoslo, busquemos sanar. Busquemos a Dios para contar todas las veces que sean necesarias eso que nos daña. ¿Sí? Busquemos a Dios. Y por ahí vuelvo al principio, y dice la palabra, dice sin mancha, sin arruga. ¿Vio cuando hacemos cambio de temporada, invierno, verano, y sacamos y guardamos la ropa? Por más perfumada que la guardemos, por más dobladita, planchadita que la guardemos, a la temporada siguiente usted la saca y tiene una marca. Tiene una marca, tiene una imperfección, porque la palabra dice en Efesios, al final dice sin mancha, sin arruga, sin imperfección, dice la palabra. Pero usted, por más guardado que lo tenga, ¿cuántas cosas tenemos por ahí que decimos? O a veces, mire, ¿sabe qué? Sacamos la caja de ropa, sacamos las prendas que vamos a usar, y hay una siempre que decimos: no, esta no la voy a usar ahora. Y la seguimos guardando, y la guardamos, y la guardamos. ¿Y sabe qué? En algún cambio de temporada, sacamos eso y tiene una marca, tiene una arruga, tiene una mancha. Entonces no hagamos con nuestras heridas lo que hacemos en esos cambios de temporada. ¿Y sabe cuáles son los cambios de temporada? Cuando estamos ahí por recibir el milagro, cuando estamos ahí que, bueno, vamos madurando espiritualmente, ahí está el diablo. Ahí está el diablo sacando algo para cortarnos la bendición. Siempre está el diablo ahí metiendo el dedo en la llaga, ¿sí? Para hacernos retroceder. Siempre está eso. No guardemos, porque siempre en un cambio de temporada eso va a salir a luz. Y ¿sabe qué? El perdón es una llave que va a abrir la puerta de la sanidad. Y a veces hablamos de perdón e inmediatamente se nos viene esa persona a la cabeza. Cuando decimos, hay que perdonar, se nos viene la persona a la cabeza, se nos viene lo que pasó a la cabeza, y decimos, y otra vez, y guardamos. Pero ¿sabe qué? Esa persona o esa situación, dejémosla para segundo lugar. ¿Sabe qué tendría que venir a nuestro primer lugar cuando decimos perdón? Nosotros. Cada uno de nosotros. El segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vos no te perdonás, no te amás. Y si no te amás, no podés amar a tu prójimo. O sea que ya no estaríamos poniendo por obra, no estaríamos cumpliendo el mandamiento que Dios nos da. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted escuche la palabra perdón, pregúntese usted: ¿qué tengo yo que perdonar? ¿Qué hay en mí que me hace hacer esto? ¿Qué tengo yo que estoy atrayendo esto que me pasa?
¿Qué hay adentro mío? La semana pasada hablaba con una persona y bueno, y le decía, no te enojes con tu papá. Si vos te enojas con tu papá, ¿cuál de los dos corazones pensás que se ensucia? ¿Cuál de los dos corazones pensás que va a estar dañado? Vos te enojás con tu papá ni siquiera sabe qué corazón se ensucia, qué corazón se daña, ¿sí? ¿Qué alma queda manchada? El tuyo. Entonces, cada vez que hablemos de perdón, que seamos nosotros. Primero perdonémonos nosotros mismos. Perdonémonos nosotros porque, ¿sabe qué? Si no, no estaríamos dando lugar al sacrificio que hizo Jesús por nosotros. A veces decimos la cruz del Calvario, Jesús pagó nuestros pecados y pensamos que hablamos solamente de pecados. Y no es solamente pecado. Jesús acá, de hecho la palabra lo dice, varón de dolores, sufrió vergüenza, desprecio, quebranto, angustia, fue afligido. Usted se imagina, siempre tenemos, ¿no?, la imagen ahí de Jesús y cuando vemos alguna película o algo, pero vemos solamente lo de afuera. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pensaba, qué sentía Jesús adentro? De hecho venía a memoria también y digo, wow, hasta Jesús abrió su corazón al Padre en el Getsemaní, que lloró, que se derramó, que abrió su corazón. Hasta Jesús abrió el corazón al Padre. ¿Qué le impide a usted? ¿Qué le impide sanar? ¿Qué le impide buscar esa sanidad? ¿Qué le impide sacar, contar, quitarse esa carga? No sé por lo que usted ha pasado, no sé, imagínese lo que le leí al principio, ¿no? Todo lo que hemos heredado de Adán y Eva y más todo lo que ya traemos por herencia de nuestros antepasados. Es un montón, es muchísimo. También es importante sanar para que podamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. En Proverbios 4, del 20 al 22, dice Dios, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Fíjese cómo la palabra de Dios nos sana. Una vez compartía a Pau en una célula y hablaba, ¿no?, de la palabra de Dios y decía que justamente esto, que es medicina al cuerpo. Cuando usted está enfermo y va al médico, lo revisa, lo medica y le da una medicación. Pero si usted no toma la medicación, no va a pasar nada. Si usted no cumple el horario y la medicación como se la dio el médico, no va a pasar nada, usted va a seguir mal. Con la palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios dice es salud, es medicina a todo el cuerpo, dice otras versiones, dice es medicina a todo el cuerpo. Y dice que guardemos la palabra en el corazón. No sé si les ha pasado que hay personas que dicen, leo la palabra y no se me queda nada. Leo y no la entiendo. Leo y al otro día me olvidé. ¿Sabe por qué? Porque no hay lugar en su corazón para la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay en tu corazón que te impide guardar esta medicina? ¿Qué hay en tu corazón que te impide guardar la palabra de Dios? Hay algo. ¿Qué está ocupando tu corazón, tu mente? ¿Qué la está ocupando hoy que no podés guardar su palabra? Que de hecho dice, medicina al cuerpo. Imagínense que deberíamos estar sanos. Porque el cuerpo no es solamente esto, carne. Adentro, bueno, hay emociones, hay sentimientos, hay pensamientos, está el alma, un montón de cosas. El cuerpo no es solamente lo que vemos. Entonces, ¿qué te impide a vos guardar y tener esta medicina diaria encima? Porque hablábamos con Pau, ¿no?, de todos los días estar tomando la medicina. No sé, a horario o no, pero tomarla todos los días. Y es salud al cuerpo, dice la palabra de Dios. Si usted
Si usted no le da lugar a Dios en su corazón, si usted no le pide a Dios que lo sane, no va a poder ser parte de la iglesia. Si usted no le pide a Dios y no deja que Dios le sane, no estamos manifestando el sacrificio de la cruz por medio de la sanidad en nuestras vidas. Si usted no sana, no tiene validez este sacrificio de Jesús por nosotros. Aún no tiene validez. Si usted toma la medicina todos los días, usted tiene que ir sanando todos los días, ¿sí? Tiene que ir sanando, y no digo que no le vayan a pasar cosas, y no le digo que no se va a sentir mal, y no digo que no va a tener situaciones que lo vayan a dañar, ni nada, no. Pero eso viene inmediatamente, sanar, sanar. Vamos a la palabra de Dios. Tenemos ese privilegio, tenemos eso por ser hijos de Dios. Verdaderamente somos hijos de Dios. Manifestemos ese sacrificio por medio de la sanidad, porque Cristo ya pasó todo esto. Cristo ya lo pasó. Y acuérdese de esta pregunta, imagínese que Cristo venga y le diga, ¿todavía venís con eso? Entonces, ¿para qué fue el sacrificio? ¿Para qué hice yo esto? Si vos todavía lo tenés. Y quiero terminar, le voy a compartir un salmo de David que es muy conocido. El Salmo 51, 6 y 7. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. No hace falta que usted ande divulgando sus heridas, no hace falta que usted esté divulgando lo que está pasando, lo que le está sucediendo. Sí hay personas que Dios pone, ¿no? Porque a veces necesitamos ese abrazo, necesitamos esa contención, sí, pero sea sabio también. Donde usted se desahoga, donde usted busca, ¿sí? Como decía al principio, a veces vamos y buscamos en el lugar menos pensado. A veces vamos y buscamos en una amiga el consejo, a veces buscamos en una amiga el oído para desahogarnos. Pero dice la palabra, tú amas la verdad en lo íntimo. Imagínese qué mejor que Dios, que conoce, que es un Dios de verdad, ¿sí? Él conoce la verdad, Él conoce lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo. Dice en la intimidad. Y Pau hablaba el viernes pasado sobre la oración. Es necesario tener esa intimidad diaria, es necesario para poder conocer al Padre, para poder entregar nuestras heridas, para poder pedirle que nos sane. Es necesario esa oración diaria, esa intimidad diaria, donde ahí vamos al Padre con toda nuestra verdad. Y aunque no salga de nuestra boca, pero Dios lo conoce, ¿sí? Porque Él es Dios de verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjese cómo habla de purificar. Cuando habla también al principio de la iglesia, ¿no? Que viene a buscar una iglesia pura, una iglesia sin manchas, sin imperfecciones. Y acá dice que lo limpie, que lo lave. Dice la palabra hisopo, se usa para limpiar áreas que son críticas y de difícil acceso. Usted conoce lo que es un hisopo y todos saben lo que es un hisopo, ¿sí? ¿Para qué lo usamos? Para entrar ahí, donde nadie entra, ¿sí? Ni siquiera por más que nos bañemos y nos lavemos, no entra ni siquiera el agua. Así hace Dios con su palabra. Así hace Dios con su amor. Entra ahí donde nadie conoce, donde nadie entra. Ahí donde tenemos eso guardado con una marquita, con una arruga. Eso que hemos guardado por una temporada. Ahí entra el Padre. ¿Sí? Ahí, en lo íntimo. Usted búsquelo en lo íntimo y el Padre va a entrar a lo profundo. La otra vez compartía que la palabra de Dios es espada de doble filo y pareciera algo mortal que nos mata. Pero también es hisopo para entrar ahí donde nadie entra. Y la palabra purificar dice quitar lo malo, lo extraño o lo inútil de una cosa para dejarla pura. Entonces, mire, vamos ahí haciendo como un paso. Usted va a la intimidad, usted va con toda la verdad al Padre, Él viene y entra a lo profundo donde nadie entra y usted queda puro, usted queda limpio, ¿sí? Así que quiero que nos vayamos con este salmo y que podamos pedirle al Padre, hacerle esta petición,
que nos limpie con un hisopo, que venga Él, que entre a nuestra vida, que entre ahí a lo profundo. Eso que creemos que nadie conoce, el Padre lo conoce. Eso que pensamos que nadie ve, que nadie siente, el Padre lo siente y de hecho ya lo sintió en la cruz.